Los científicos alienígenas habían visto incontables pecios, pero este era diferente. No era simplemente otra nave abandonada a la deriva en el espacio, otra expedición fallida perdida en el vacío. No, esto era algo nuevo, algo aterrador. La nave había sido descubierta cerca del límite del territorio del Imperio Fon, un casco calcinado que se mecía en silencio. Su blindaje estaba marcado por quemaduras de plasma y brechas irregulares que exponían oscuros corredores en su interior. No había baliza de socorro, ni señales de vida activas. Para los Fon, esto era una oportunidad. Los humanos eran una especie reciente en el escenario galáctico, todavía primitivos en comparación con los grandes imperios, pero agresivos e impredecibles. Analizar este pecio podría proporcionar una inteligencia valiosísima. Un equipo de científicos Fon, escoltado por un escuadrón de soldados fuertemente armados, abordó la nave en ruinas. Sus formas alargadas se movían con una gracia cautelosa, sus extremidades quitinosas chasqueando suavemente contra el metal. La esclusa de aire gimió mientras la forzaban a abrirse, revelando un corredor oscuro más allá. Sus unidades de traducción crepitaban con estática, buscando cualquier lenguaje humano reconocible, pero la nave estaba en silencio. El científico jefe, Brack, activó su grabadora de datos. Ya estamos dentro de la nave humana. La integridad estructural está comprometida, pero algunas secciones permanecen intactas. Comenzando el análisis. Avanzaron, escaneando las paredes. Escritura e insignias humanas cubrían los corredores, símbolos extraños pero inquietantemente eficientes. La iluminación parpadeaba, proyectando largas sombras. La nave había sufrido una batalla, ¿pero contra qué? Entonces se encontraron el primer cuerpo. Estaba desplomado contra la pared, un humano en un traje destrozado. La visión hizo dudar incluso a los soldados más curtidos. Los humanos eran criaturas resistentes, hechas para la supervivencia, pero este había sido despedazado. No por armas de energía o heridas de cuchilla tradicionales, sino por algo más, algo brutal. Brack se agachó junto al cadáver, sus mandíbulas crispándose. Extraño. La herida sugiere un trauma físico. Garras. ¿Quizás? Imposible, respondió uno de los soldados. ¿Qué podría hacerles esto a bordo de su propia nave? Siguieron adelante, navegando por los pasillos en ruinas. Salpicaduras de sangre manchaban las paredes en patrones que sugerían una lucha. Había armas tiradas, algunas todavía aferradas por dedos fríos y rígidos. Se estaba volviendo claro, lo que fuera que había atacado a los humanos, ellos habían contraatacado con ferocidad. Entonces llegaron a la sala de control. La consola de mando estaba destrozada, pero una pantalla parpadeante permanecía activa. Brack accedió a ella, eludiendo la seguridad humana con facilidad. Los registros estaban fragmentados, pero logró extraer el audio de la última transmisión. Una voz humana crepitó a través de los altavoces, desgarrada, llena de desesperación y furia. Si estáis escuchando esto, ya sabéis lo que pasó. Subieron a bordo. Luchamos. Ganamos. Pero si estáis aquí, significa que no entendéis lo que eso implica. Esto no ha terminado. Salgan de esta nave. Largo de aquí, ahora. El mensaje se cortó. El silencio llenó la sala de control. Los corazones secundarios de Brack latieron más rápido. Los humanos habían ganado. ¿Contra qué? Desde las profundidades de la nave, algo se movió. Un sonido de raspado, lento, deliberado. Los soldados Fon levantaron sus armas. Sus escáneres infrarrojos detectaron algo moviéndose en la oscuridad más allá de la sala de control. No era humano. No era nada que tuvieran en sus bases de datos. Entonces, las luces parpadearon de nuevo, y algo se rió. No era un sonido de diversión. Era bajo, gutural y lleno de malicia. Era un sonido que no pertenecía a una nave humana abandonada. Los Fon habían pensado que estaban allí para estudiar la debilidad humana. En cambio, acababan de despertar algo mucho peor. La risa resonó por los pasillos, rebotando en las paredes de metal chamuscado como un susurro burlón. Los soldados Fon se movieron con inquietud, sus armas apuntando a cada sombra,
sus mandíbulas chasqueando con nerviosa anticipación. Brack, todavía inclinado sobre la consola, sintió temblar sus dedos quitinosos. Luchamos. Ganamos. Las palabras de la transmisión humana persistían en su mente. Si habían ganado, ¿dónde estaban los vencedores? Y más importante, ¿contra qué habían estado luchando? Un pitido cargado de estática provino de los escáneres de uno de los soldados. Movimiento detectado. Forma de vida desconocida a 30 metros. El líder del escuadrón, un guerrero endurecido llamado Krejax, ajustó el agarre de su arma. Avancen con cuidado. Formación cerrada. Se adentraron más en la destrozada espina dorsal de la nave. Las paredes mostraban aún más marcas de garras, profundos surcos que rasgaban las placas de aleación reforzada. Eso solo ya era desconcertante. La tecnología de blindaje FON era avanzada, pero ni siquiera sus naves podían ser destrozadas así. Lo que fuera que hizo esto poseía una fuerza aterradora. Entonces encontraron otro cuerpo. Este era diferente. No era humano. Era una criatura de algún tipo, su cuerpo desplomado contra una pared, acribillado a balazos. Sus extremidades irregulares y antinaturales sobresalían en ángulos extraños, su exoesqueleto agrietado como piedra rota. Incluso en la muerte, su boca alargada permanecía abierta, una fila de dientes aserrados congelada en un gruñido retorcido. Brack sintió que se le encogía el estómago. Esto no estaba en ningún registro galáctico. La criatura era completamente desconocida. Krejax empujó el cuerpo con su arma. No se movió. Contra esto lucharon, dijo otro soldado, examinándolo con su escáner. Biología desconocida. Sin coincidencia de ADN. Placas de blindaje reforzadas con material orgánico. Pero fueran lo que fuesen, los humanos los mataron. La mente de Brack se aceleró. No solo los mataron. Ganaron. Contra estas cosas. Sus palabras provocaron una oleada de inquietud en el escuadrón. Los FON siempre habían creído que los humanos eran criaturas imprudentes e indisciplinadas. Tenían una tecnología inferior a la de la mayoría de las grandes civilizaciones, y sin embargo, se expandían agresivamente, libraban guerras que no deberían haber ganado y sobrevivían donde la lógica dictaba que deberían perecer. Pero aquí estaba la prueba. Una batalla había tenido lugar a bordo de esta nave, los humanos habían luchado contra algo monstruoso, y de alguna manera, los humanos habían sido los que quedaron en pie. Una fría comprensión se apoderó de ellos. Si estas criaturas habían destrozado las defensas humanas pero finalmente fueron derrotadas, ¿qué decía eso sobre la verdadera naturaleza de la humanidad? Antes de que alguien pudiera responder, un golpe ensordecedor vino desde lo más profundo del pasillo. Luego otro. Algo se acercaba. Los FON levantaron sus armas mientras las sombras de adelante se movían. Una figura avanzó, lenta y deliberada. No era un monstruo alienígena. No era un guerrero FON. Era un humano. La figura era alta, de hombros anchos, vestida con una armadura desgarrada marcada con quemaduras y manchas de sangre. Su rostro estaba oculto por un casco agrietado, pero su postura lo decía todo, relajada, casi casual, como si los hubiera estado esperando. Brack dio un paso atrás instintivamente. ¿Cómo? ¿Cómo sigues vivo? El humano inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara la pregunta. Luego, con una voz ronca por el agotamiento pero teñida de un humor sombrío, dijo: «Porque nosotros no perdemos». Entonces las luces parpadearon, y la verdadera pesadilla comenzó. Las luces parpadearon violentamente, proyectando sombras erráticas que danzaban a lo largo de las paredes del pasillo. Los soldados FON apretaron su formación, con las armas apuntando al único humano que estaba ante ellos. Su armadura estaba maltrecha, agrietada en algunos lugares y manchada de sangre tanto humana como alienígena. Sin embargo, a pesar del daño, se mantenía con una confianza inquietante. Tranquilo, firme, imperturbable. El aire estaba cargado de tensión. Krejax, el líder del escuadrón, dio un paso cauteloso hacia adelante, con las mandíbulas crispándose. «Identifícate, humano», exigió, su voz afilada con autoridad. El humano exhaló lentamente.
El leve zumbido de los sistemas defectuosos de su armadura flotaba en el aire. El visor de su casco estaba roto, revelando solo atisbos de su rostro a través del cristal dañado. Entonces habló. No deberían estar aquí. Su voz era baja, áspera por el agotamiento, pero había algo más debajo, algo no dicho que hizo dudar a los soldados alienígenas. Una advertencia. Los corazones secundarios de Brack latían con fuerza mientras escaneaba al hombre. Su traje estaba fallando, su cuerpo estaba bajo una tensión extrema. Según toda lógica, debería estar muerto. Pero no lo estaba. La mente del científico se aceleró. Se sabía que los humanos eran físicamente resistentes, capaces de sobrevivir a condiciones extremas más allá de lo que su fisiología debería permitir. Pero esto era otra cosa. Krejax no bajó su arma. Estamos aquí para investigar este pecio. Eres el único miembro superviviente de tu tripulación. Requerimos información. El humano soltó un suspiro, negando con la cabeza. No quieren información. Quieren entender. Las mandíbulas de Brack se crisparon. Sí. Esa es la naturaleza de la investigación. Una risa sombría escapó de los labios del humano. Entonces deberían irse mientras puedan. Y entonces el pasillo tembló. Un golpe profundo y resonante retumbó por toda la nave, vibrando a través del suelo de metal. No era el sonido de algo externo impactando la nave. Venía de dentro. De abajo. Los soldados Fon se movieron con inquietud, sus escáneres encendiéndose. Movimiento detectado, siseó uno de ellos. Es grande. La postura del humano no cambió. En cambio, giró tranquilamente la cabeza hacia el suelo, como si escuchara. Luego los miró de nuevo. Trajeron a demasiada gente, dijo, sin inflexión. Las mandíbulas de Krejax se abrieron con ira. Explícate, humano. El hombre exhaló. Están haciendo ruido. Los oye. Las luces del pasillo volvieron a pulsar. El aire se volvió denso, pesado. Las sombras al final del pasillo se estiraron de forma antinatural, como si se curvaran hacia ellos. Entonces, la risa regresó, baja, hueca, depredadora. Los guerreros Fon reaccionaron al instante, con las armas en alto, los escáneres barriendo el pasillo oscuro que tenían delante. Pero no había nada. Ninguna forma definida, ningún enemigo al que disparar. Solo una presencia sofocante y progresiva que les crispaba los nervios. Brack sintió algo primario enroscarse dentro de él, un miedo profundamente arraigado en la propia evolución. El mismo miedo que sus antepasados habían sentido una vez al esconderse de las cosas que acechaban en los profundos océanos de su mundo natal. Krejax se volvió hacia el humano, su paciencia agotándose. ¿Qué es eso? El visor agrietado del hombre reflejó la tenue luz parpadeante. La razón por la que nunca enviamos una señal de socorro. Un agudo sonido de raspado llenó el aire, como garras arrastrándose contra el metal. Entonces, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, el humano habló una última vez. Deberían haber escuchado. Y los gritos comenzaron. Los gritos resonaron por el pasillo a oscuras, agudos y guturales. Los soldados Fon dispararon a ciegas en la oscuridad, los proyectiles de plasma iluminando las sombras por fracciones de segundo antes de desvanecerse. Cada ráfaga iluminaba atisbos de algo que se movía, algo rápido. Brack se agachó detrás de una consola, agarrando su grabadora de datos. Sus mandíbulas temblaban mientras observaba a través de la luz parpadeante. No podía ver a la criatura, solo las consecuencias. Uno de los soldados fue arrancado de la formación, arrastrado gritando hacia la negrura. Su arma cayó al suelo, disparando una última ráfaga al techo antes de que el sonido de carne desgarrándose llenara el aire. Krejax ladró órdenes, pero el pánico ya se había instalado. Esta nave está comprometida, gruñó el líder del escuadrón. Retirada. Reagrúpense en la esclusa. Los soldados restantes retrocedieron tropezando, con las armas en alto. El pasillo se sentía más pequeño, como si las paredes los estuvieran aplastando, sofocándolos. Solo el humano permanecía quieto. Los ojos multifacéticos de Brack se dirigieron hacia él, su mente acelerada.
El hombre estaba en medio del caos, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara. No pueden huir de eso, murmuró el humano. La mandíbula de Kreyax se cerró con frustración. Entonces, ¿qué es? ¿Contra qué estamos luchando? El visor agrietado del humano se giró hacia el líder del escuadrón, su aliento lento y constante. Escanearon esta nave en cuanto se acoplaron, ¿verdad? Los corazones de Brack latieron con fuerza. Por supuesto que lo habían hecho. Protocolo estándar. Los escáneres habían detectado cuerpos, tanto humanos como desconocidos, pero ninguna señal de vida activa. Ningún superviviente. La voz del humano atravesó el caos. Los escáneres no lo detectan. Otro soldado fue arrastrado gritando hacia las sombras, desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. No está vivo de la forma en que creen. La mente de Brack luchaba por comprender. Sus manos volaron a su escáner, recalibrándolo para cada frecuencia. Infrarroja, ultravioleta, señales bioeléctricas. Pero no había nada. Ni calor, ni movimiento. Y sin embargo, la criatura estaba allí. La paciencia de Kreyax se rompió. Levantó su arma hacia el humano. «Nos dirás a qué nos enfrentamos o te mataré yo mismo». El humano no se inmutó. Solo exhaló lentamente, como un hombre que ya había visto lo peor que el universo podía ofrecer. «No tendrás la oportunidad». La temperatura cayó. Las sombras se espesaron. La criatura estaba cerca ahora, tan cerca que Brack podía sentirla presionando contra su mente como un susurro frío, excavando en sus pensamientos. La fisiología Fon era muy avanzada, lógica, calculadora, pero el miedo era universal. Y esto era algo más antiguo que la lógica. El humano dio un lento paso adelante. «Nos enviaron a estudiar el planeta cerca de este sistema», dijo en voz baja. Había algo enterrado allí. Algo que esperaba. Su mano enguantada se cernió sobre su arma destrozada, sus dedos firmes a pesar del temblor en el aire. Lo despertamos. Las mandíbulas de Kreyax se abrieron, la incredulidad parpadeando en sus fríos ojos negros. ¿Un mito? Otra superstición humana primitiva. Los labios del humano se curvaron bajo su casco. Sí, nosotros también pensamos eso. La oscuridad detrás de ellos se movió. Algo respiró. Uno de los soldados abrió fuego, y las sombras lo despedazaron. La sangre salpicó las paredes. Los otros retrocedieron, disparando salvajemente. La mente de Brack daba vueltas. El Imperio Fon había catalogado miles de especies en toda la galaxia. Habían estudiado depredadores en incontables mundos. Pero esto estaba mal. Su traductor parpadeó, analizando fragmentos del lenguaje humano de los registros de la nave. Entidad, clasificada. Nivel de amenaza, rojo. Enfrentar bajo propio riesgo. No aislar. No correr. No dejes que te oiga respirar. Las mandíbulas de Brack chasquearon de pánico. Sus ojos volvieron al humano. ¿Ustedes mataron a estas criaturas? El visor del hombre se giró hacia él, el cristal agrietado ocultando unos ojos que habían visto demasiado. No. Dio un paso adelante lentamente, con el arma en alto. Sobrevivimos. La risa regresó, más cerca ahora. Resonaba desde todas las direcciones, envolviéndolos como garras invisibles. Kreyax levantó su arma para disparar, y el humano golpeó el cañón con su mano enguantada, forzándolo hacia el suelo. «Deja de disparar», gruñó. Le gusta el ruido. La mandíbula de Kreyax se cerró con rabia. «Tú no estás al mando aquí, humano». La cabeza del hombre se inclinó lentamente hacia él. «Soy la única razón por la que sigues respirando». Otro soldado fue arrastrado a la negrura, sus gritos interrumpidos por un crujido húmedo que llenó el aire. El humano se acercó a la placa facial de Kreyax, su aliento empañando el visor del alienígena. Querían saber a qué le temen los humanos. Retrocedió hacia las sombras, su voz baja. «No le tememos a nada. Simplemente luchamos con más fuerza cuando tenemos miedo». La nave gimió a su alrededor. Las sombras se cerraron, y Brack finalmente entendió. Habían venido a estudiar la debilidad humana.
Habían entrado directamente en la prueba de que los humanos eran la especie más peligrosa de la galaxia. El aire estaba impregnado del hedor de la muerte. Los soldados Fon, antes disciplinados y metódicos, habían perdido toda cohesión. Disparaban salvajemente en la oscuridad, malgastando células de energía en sombras que se negaban a morir. Brack se acurrucó contra el mamparo, su mente cayendo en una espiral de pánico. Su especie había estudiado la guerra durante siglos, había conquistado civilizaciones menores con una eficiencia precisa. Pero esto era otra cosa, algo fuera de control, algo que se reía mientras los cazaba. El humano se movió con una calma inquietante, desenfundando su arma a pesar del daño. Comprobó la carga, una acción pequeña, casi insignificante, frente a lo que los rodeaba. Pero decía mucho. No estaba entrando en pánico. Estaba planeando. Brack se aferró a esa idea, desesperado por algo, cualquier cosa, que tuviera sentido. ¿Cómo lo detuvo tu tripulación? Graznó, su voz apenas un susurro. El humano exhaló, su mirada fija en la oscuridad cambiante. No lo hicimos. El estómago de Brack se revolvió. Pero ganaron. El humano no lo miró. Ganar es diferente a sobrevivir. Entonces la nave se sacudió. Algo masivo se estrelló contra las paredes, doblando el metal hacia adentro con un chirrido espantoso. Las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez no volvieron. La red de energía de emergencia estaba fallando. El traductor de Brack escupió palabras corruptas de los registros humanos. Integridad de la nave, comprometida. Brecha de contención. No hay salida. El líder del escuadrón Fon, Kreyax, se volvió hacia el humano, con las mandíbulas abiertas. ¿Nos dejaste abordar esta nave sabiendo lo que había dentro? El humano finalmente lo miró. Su expresión era ilegible bajo el visor fracturado. No escucharon. Kreyax se abalanzó, sus garras aferrando el frente de la armadura del hombre. Somos el Imperio Fon. No huimos de lo desconocido. Los dedos del humano se apretaron alrededor de su arma. Entonces morirán con ello. Otro soldado desapareció, arrastrado hacia atrás tan rápido que solo quedó su chillido. La sangre salpicó el mamparo, el patrón retorciéndose como si algo invisible la lamiera. Brack no podía respirar. El humano apartó las manos de Kreyax y se giró hacia el panel de control. Saltaron chispas mientras trabajaba, anulando los sistemas manuales con movimientos rápidos y practicados. Brack encontró su voz. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? El hombre no levantó la vista. Programé el reactor para que explotara cuando hice mi última resistencia. Hizo un gesto hacia la oscuridad que los rodeaba. No lo mató, pero le hizo daño. Las mandíbulas de Brack se crisparon. ¿Lo dañaste? Los labios del humano se curvaron. Todo sangra. La nave se estremeció. Un nuevo sonido se unió a los susurros, algo furioso, un gruñido que vibraba en sus huesos. Los ojos de Kreyax se movían frenéticamente. Debemos escapar. El humano soltó una risa amarga, casi divertida. Curioso. Eso es lo que dijo el resto de mi tripulación. Tiró de una última palanca. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Una voz robótica, deformada por el daño, resonó por el pasillo. Advertencia: fusión del núcleo inminente. Témenos 10 minutos para la detonación. La sombra gritó. Kreyax retrocedió. Nos estás matando a todos. El humano se giró para mirarlo de frente, su visor agrietado pero su postura firme. Lo estoy matando a él. Brack se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El humano no estaba tratando de escapar. Nunca había planeado hacerlo. Esta era su batalla final. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente. El humano lanzó algo hacia Brack. Su tableta de datos. El científico Fon apenas la atrapó, sus garras torpes con la tecnología extraña. Quieren entender a la humanidad, dijo el humano, con voz sombría. Tomen esto. Salgan de aquí. Brack se quedó mirando. ¿Qué? La mirada del humano se fijó en él. Corran. Luego se giró y cargó hacia la oscuridad, disparando mientras avanzaba. Los soldados Fon dudaron solo por un segundo. Luego, finalmente, corrieron. Detrás de ellos,
La voz del humano resonaba a través de la nave condenada, la risa y los disparos mezclándose mientras se enfrentaba a la pesadilla. Vamos. A ver si pueden terminar lo que empezaron. Lo último que vio Braca antes de que la esclusa se sellara detrás de ellos, antes de que su transbordador se eyectara hacia la negrura, fue la nave detonando en un destello de fuego y luz. El humano había ganado, asegurándose de que nada saliera de allí. El transbordador se precipitó por el espacio, golpeado por la onda expansiva de la explosión. Fuego y escombros se expandieron desde la destrozada nave humana, un testimonio brillante y furioso de la última resistencia de un hombre. Brack apretó la tableta de datos contra su pecho, sus mandíbulas chasqueando en un ritmo frenético. Su respiración llegaba en ráfagas rápidas, sus corazones secundarios aún martilleando por la huida. A su alrededor, los soldados Fon supervivientes estaban en silencio, sus cuerpos exoesqueléticos temblando. La pesadilla debería haber terminado. Pero no fue así, porque la risa no se había detenido. Ahora era débil, apenas un susurro contra la estática de las comunicaciones, pero estaba allí. Imposiblemente allí. Un eco persistente de algo que debería haberse consumido con el sacrificio humano. Brack se apresuró hacia los controles de la nave, sus garras danzando sobre la interfaz. Escaneen en busca de señales de vida. Ordenó. Su voz vaciló, pero se obligó a concentrarse. Uno de los soldados dudó. El humano se ha ido. La criatura. Escaneen. La consola parpadeó, leyendo el campo de escombros a la deriva. La explosión había sido absoluta. No quedaba nada reconocible de la nave humana. Ni cápsulas de escape, ni fragmentos estructurales más grandes que un panel de mamparo. Era una destrucción total. Y sin embargo, el escáner emitió un pitido. Brack sintió un pavor frío enroscarse alrededor de su espina dorsal. Una señal. Débil, ilegible, moviéndose. Krejax, recuperándose del shock, se enderezó a la fuerza. ¿Qué es? Brack no respondió. Mejoró la lectura, filtrando la interferencia de la explosión. El resultado hizo que su quitina se tensara. La señal no provenía de los escombros. Venía de dentro de su transbordador. Un golpe seco resonó desde el compartimento trasero. Los soldados reaccionaron al instante, con las armas en alto. Krejax soltó un siseo gutural, su miedo apenas enmascarado por la agresión. «Sellen esa puerta». Uno de los soldados se movió hacia el panel de control, pero nunca llegó. Las luces parpadearon. La risa se hizo más fuerte. Y entonces algo le respondió. No una voz humana. No el monstruo de la nave. Algo más. Algo que habían traído con ellos. Los Fon habían venido a estudiar las debilidades de la humanidad. En cambio, habían desatado algo que debería haber permanecido enterrado. Brack agarró la tableta de datos humana, sus dedos temblando. Su traductor finalmente decodificó la última entrada en los registros de la nave, una última y escalofriante advertencia del hombre que había dado su vida para detener esta pesadilla. No puedes matarlo. Solo puedes quemar todo a su alrededor y rezar para que sea suficiente. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. La risa se convirtió en un grito, y las luces se apagaron.